Buenos días. Siendo las 9:15 horas, con la presencia de 15 señores y señoras concejales, del día 9 de julio de 2022 se da inicio a la 9ª sesión ordinaria del presente año. 5 de julio del 2022. Invito a la concejal Susana Farías a izar el pabellón nacional. Corresponde el turno de los homenajes. Concejal Rolandelli. Hola. Muy buenos días, señora presidenta. Buenos días a mis pares concejales. Bueno, el 3 de julio, pero de 1933, se cumple un nuevo aniversario, el 89 más precisamente, de la muerte de quien fuera 2 veces presidente de nuestra República Argentina. Me estoy refiriendo a Juan Hipólito del Sagrado Corazón del Jesús Irigoyen, más conocido como Hipólito Yrigoyen. Fue el primer presidente electo por el voto libre, popular y secreto, y una figura trascendental para la República Argentina y sobre todo para mi partido, la Unión Cívica Radical. Hoy, señora presidenta, quiero homenajear a este político, a este estadista, al hombre que puso por encima de todos los intereses del país. En sus presidencias, y no quiero enumerar para no hacerlo tan largo tampoco, creó YPF, fue un adelantado porque en 1918, que se cumplieron, hace 4 años, los 100 años, la tan mentada reforma universitaria que hasta hoy está vigente. Fue quien impulsó las redes de los ferrocarriles y que trajo para el pueblo trabajador derechos laborales que escaseaban en esa época, ya que estábamos gobernados por una clase conservadora. Hipólito Yrigoyen tenía una personalidad avasallante. Era una persona que, si bien no lo íbamos a escuchar dar un discurso, a diferencia sí de su tío, de Leandro N. Alem, que se caracterizaba por ir a los mitines y dar discurso, Hipólito Yrigoyen no, era más bien una persona más hosca, una persona que se ocultaba, pero era muy popular y no populista, popular dentro de los lugares donde él frecuentaba. La historia, señora presidenta, los pone a cada individuo en su lugar. E Hipólito Yrigoyen, con su muerte, congregó una de las manifestaciones más importantes que se recuerda en nuestro país, donde casi 200.000 personas despidieron el féretro de Hipólito Yrigoyen. Por eso no quería dejar de destacar en este nuevo aniversario que se cumplió el día 3 de julio, la figura de uno de los mejores políticos que tuvo nuestra República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Rolandelli. Concejal Elizar, tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días, concejales, concejalas. Para hacer un homenaje, hace el 1 de julio se recordó un año más la muerte del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón. En momentos críticos para nuestro país se realizaron
felizmente muchos homenajes. Y él, ese 1 de julio del 74, se llevó, de alguna manera, en sus palabras, llevo en mis oídos la más maravillosa música que a mi parecer, que para mí es la palabra del pueblo argentino, dijo en un reconocido y famoso discurso el general Perón. Y nos dejó un legado increíble, constructor y conductor del movimiento más importante, el movimiento y la fuerza política más importante del siglo XX y para América Latina, y yo me atrevo a decir, y del mundo, y nos deja ese legado de lo que fue su obra. Yo lo escuchaba al concejal Rolandelli y también celebro el homenaje a otra de las grandes figuras. Lo decía Perón, yo soy la continuidad, de alguna manera, en términos de la continuidad de la línea histórica de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Un hombre que en estos tiempos nos deja ese legado y nos deja grandes enseñanzas para enfrentar las crisis económicas, políticas que lamentablemente vive nuestro país. Recordar a Perón es recordar el proyecto peronista del 45, un hombre que tuvo una gran lapicera, recién charlábamos, yo diría, tomó grandes definiciones y fue un punto bisagra en la historia nacional, un proyecto de país que transformó un movimiento disruptivo. Basta recordar las decisiones que el general tomó una vez que asumió la presidencia. Entre ellos, recordar el rol del Estado en aspectos estratégicos que tienen que ver con la economía y la sociedad, la nacionalización de la banca, que concentró los recursos de los argentinos en manos argentinas en función del desarrollo y la transformación económica en un marco de un proyecto industrialista, la nacionalización del comercio exterior, que era en manos del Estado, es regular todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, instituciones importantísimas a la hora de definir y regular la economía y el comercio internacional, el transporte, la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de una empresa siderúrgica, la potenciación de lo que fue YPF, creada por el general Mosconi en los tiempos de Yrigoyen, en los tiempos en realidad del radicalismo, nacionalización, decía, de la banca, el crédito, el transporte, y en el marco, insisto, de la instalación de un proyecto industrialista, entendiendo que había que romper de alguna manera con esa dependencia de esa Argentina liberal, agroexportadora, pero también no viéndola como una antinomia. Ahí se echaron las bases del desarrollo industrial en la Argentina y, por supuesto, sustentado por un gran avance de las conquistas sociales y asentando el protagonismo del movimiento obrero y de la clase trabajadora. El Estatuto del Peón, la Constitución del 49, que es brillante. Después la revolución, si cabe el término, fusiladora, o la llamada revolución libertadora, ahora que está tan de moda la palabra libertad, directamente abolió esa Constitución. Y bueno, y los grandes avances y los derechos, la Universidad Obrera que tenía la función de acompañar el proyecto industrialista, la construcción de un empresariado nacional y en el marco de una política internacional de tercera posición, no la base doctrinaria del peronismo. Entonces, ese es el legado de nuestro conductor. Y recordar, porque las fechas están muy
muy cercanas y a su vez en un contexto nacional donde se están dando grandes debates, y bienvenidos estos debates que de alguna manera echan luz sobre el proceso histórico argentino. El 9 de julio de 1947 Perón declara la independencia económica en el Congreso de Tucumán, entendiendo que la independencia política de aquel 9 de julio de 1816 no alcanzaba, no existe independencia política sin independencia económica. Yo diría, y sin justicia social. Así que también celebrar un año más de la independencia económica en momentos donde obviamente se están discutiendo estos temas, donde para repasar y que de alguna manera la historia nos sirva para echar luz sobre los hechos del presente, las condiciones adversas, y esto que tiene que ver con las correlaciones de fuerza y las decisiones que hay que tomar. La independencia nacional se tomó en momentos muy críticos para la Argentina. El país, no quiero ser muy largo, pero el país se debatía en grados de fragilidad muy importante, porque en 1816 la Santa Alianza y las monarquías europeas retomaban el poder. Napoleón había sido derrotado en Waterloo. Fernando VII se aprestaba, con el apoyo del resto de las monarquías europeas, a retomar su dominio sobre estas tierras, y había, como siempre, personeros que planteaban ya o el protectorado inglés o planteaban propuestas de coloniaje. Sin embargo, hombres como Belgrano, como San Martín, como Artigas, entre otros, planteaban la necesidad de la independencia nacional. No era fácil en esos tiempos, cuando los ejércitos realistas empezaban su tarea de ofensiva para recuperar estas colonias, declarar la independencia. Sin embargo, se declaró la independencia, se tomó la lapicera y se escribió otra página de libertad para el pueblo argentino. Y en el 47 pasó lo mismo. Hubo que tomar fuertes decisiones para que realmente lograr un proceso de desendeudamiento que terminó en el año 1952 y declarar la independencia nacional. Fue Perón también en el 47 el que termina de pagar el tristemente célebre empréstito de la Baring Brothers, ¿no?, tomado allá en 1824 por Bernardino Rivadavia, uno de los exponentes del liberalismo en la Argentina. Entonces, tomo estos temas porque me parece que son parte del debate nacional, para tener memoria. Tiene que ver con el legado del peronismo y del pueblo argentino y de la política en general, de las cosas que, los momentos decisivos donde se tomaron decisiones en función de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la patria. Gracias, presidenta. Muchas gracias, concejal Elízar. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Acevedo tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Mariana Dopazo, ex hija de Miguel Echecolás. Es hija porque renunció a hacerlo. Crear una vida propia a las sombras de mi progenitor, uno de los genocidas más siniestros de nuestra historia, fue muy difícil. Siempre rodeado de armas, acompañado de custodia policial y metidos en una burbuja. Mi vieja hacía lo que podía, amenazada frecuentemente por él. Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos. De hecho, mi recuerdo más crudo de la infancia da cuenta del sufrimiento permanente. Cada vez que él volvía de la jefatura de la policía de La Plata, nos encerrábamos a rezar en el armario con mi hermano Juan, para pedir que se muriera. Sí,
eso sentíamos todos los días de nuestras vidas. Crecí entre situaciones traumáticas, en plena soledad, porque vivir con Echecolás significaba no tener paz, hacer lo que decía, acostumbrarse al miedo de abrir la boca, porque podría venirse la respuesta más terrible. Aún así, desde chiquita fui bastante rebelde, tanto que mi familia me apodó Estrellita Roja. Lo desobedecía, sí, tanto como era posible, y a ese ritmo se repetían sus golpes. Era cruel, castigaba muy fuerte, después se preocupaba. Mirá lo que me hiciste hacerte, decía. Cuando oía sus pasos, sentía el perfume del terror. Y sí, haber convivido con un genocida me permitió conocer su esencia, su faz más verdadera. Siempre fue narcisista, una persona sin bondad, impenetrable, que nunca dio lugar para que sus hijos pudieran preguntar. Nunca nos explicó nada. Hay asesinos que le han contado algo a su círculo íntimo, pero Echecolás no. Y es un contrapunto interesante. No habló con su familia ni frente a la justicia, sosteniendo un doble silencio. O sea, corporizó lo más terrible en todo momento, sin importarle jamás el otro, convirtiéndose en el símbolo más cruento del aparato represivo. Cuando el juzgado de familia autorizó a deshacerme del apellido teñido de sangre en el 2016, para suplantarlo por el de mi abuelo materno, creí que había terminado una etapa. Sin embargo, la intención de beneficiar a los genocidas con el 2x1 me angustió y me impulsó a marchar por primera vez. Sentí que la justicia nos había dejado solos frente a la materia de crímenes de lesa humanidad y empezaba a desampararnos. Pero incluso esto podía ser peor. Días atrás, mientras visitaba a mi familia, me enteré que ahora tendría el privilegio de irse a su casa. Es imposible que le den la domiciliaria, me aseguraba mi mamá para tranquilizarme, hasta que nos llamaron para avisarnos. Todo se convirtió en silencio, no pude pensar ni hablar. Estuve toda la noche entera tratando de salir de la oscuridad. Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que sentirán quienes lo sufrieron, y menos todavía quienes deberán convivir con él en el mismo barrio marplatense. Solo 2 tipos de personas conocen verdaderamente a este sujeto, sus víctimas y sus hijos. Por eso, a mí, que no me la vengan a contar. Nadie puede venderme el discurso de la reconciliación ni el cuento del viejito enfermo que merece irse a su casa. Quienes conocemos su mirada sabemos de qué se trata. Hay centenares de genocidas con prisión domiciliaria, pero él nos hierve la sangre porque representa la peor época, tras haber sido la cabeza de 21 centros clandestinos y no haberse arrepentido ni 1 centímetro de sus acciones. Fiel e incondicional a las mentes que planificaron ideológicamente la masacre. Justo y reparador sería que Miguel Osvaldo Echecolás estuviera para siempre en una cárcel común, hasta el final de sus días, pues las marcas en el cuerpo, las marcas en la memoria, las marcas del espanto, las marcas del no saber, no se borran nunca, pero nunca más. Como sociedad debemos luchar para que vuelvan atrás con esta decisión inadmisible y aún en el sufrimiento celebro que sigamos saliendo a la calle. A mis 47 años jamás creí que sufriríamos el retroceso, pero la fortaleza popular es enorme y debe seguir creciendo hasta meter a cada una de estas bestias tras las rejas. Con el dolor no se tranza, ni tampoco con el silencio. Tenía 9 condenas por secuestros, torturas y crímenes de lesa humanidad contra al menos 84 personas. Detenido
en una cárcel común, hoy murió y se lleva con él la verdad de cientos de desaparecidos. Creo que en principio lo que tengo que decir, que para esto no hay ni olvido ni perdón. Y por sobre todas las cosas, nunca más. Y lo traigo en estos momentos por la situación que estamos viviendo. Creo que a ningún mesiánico se le puede ocurrir pensar que las instituciones están en juego ante una disputa de internas que no nos lleva a ningún puerto. Creo que es importante reflexionar sobre lo que hemos perdido durante tantos años en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Acevedo. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Por secretaría, entonces, damos lectura al temario del día de la fecha. Temario. Primero, proyectos presentados. Proyectos presentados. Expediente HCD número 465/2022. El Departamento Ejecutivo eleva con nota número 7 proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a dar en comodato a Fundación Puentes un inmueble propiedad de la Municipalidad de Paraná, sito en calle Florentino Meguino, barrio San Martín, destinado al funcionamiento de la Escuela Privada número 261 de Capacitación Laboral para la Formación Profesional Los Nazarenos. Se adjunta el expediente 3261/2022. A la Comisión de Legislación General. Expediente HCD número 466/2022. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando de interés del Honorable Consejo Deliberante el torneo de básquet denominado la Liga 3x3, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes los días 22 y 23 de julio del corriente año. Concejal Fachelo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días para todo el cuerpo. Simplemente para, atento a que es el próximo 22 y 23 de julio, en las instalaciones del Club Estudiante, este torneo de básquet de 3x3, solicitar su tratamiento sobre tablas. La moción es acompañada por la concejal Roberto Núñez y Farías. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas, aprobado. Continuamos con el orden del día. Con solicitud de tratamiento sobre tablas. Expediente HC número 466/2022. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando de interés del Honorable Consejo Deliberante el torneo de básquet denominado la Liga 3x3, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Atlético Estudiante los días 22 y 23 de julio del corriente año. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto. Aprobado. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Siendo entonces las 9:40 horas y habiéndose cumplido con el objeto de la presente convocatoria, se da por finalizada la presente sesión.